La historia sigue a Becky y Hunter, dos amigas apasionadas por la escalada. Un año antes de los eventos principales, Becky presencia la muerte de su esposo Dan en un accidente de escalada. Desde entonces, su vida cae en una espiral de depresión y aislamiento. Para ayudarla a superar el trauma, Hunter la convence de realizar un desafío extremo: escalar una antigua torre de televisión, abandonada de más de 600 metros de altura, en medio del desierto. La idea es que, al llegar a la cima, Becky esparza las cenizas de Dan y cierre ese capítulo de su vida. La ascensión es tensa, pero lo peor ocurre al llegar arriba. La escalera oxidada, cede y parte inferior de la estructura se desprende, dejándolas atrapadas en una diminuta plataforma, sin manera aparente de bajar. Sin señal estable en sus teléfonos, sin comida suficiente y con el sol abrasador, el tiempo y la resistencia física comienzan a agotarse. A lo largo de los días atrapadas, enfrentan hambre, sed, agotamiento y desesperación. La tensión aumenta cuando Becky descubre que Dan había tenido una aventura con Hunter antes de morir, lo que añade un conflicto emocional en medio del peligro mortal. En un giro clave, Hunter cae de la torre, aunque Becky sigue viéndola y hablando con ella, hasta que el espectador descubre que Hunter murió en la caída y Becky solo la estaba imaginando debido a la deshidratación y el trauma. Finalmente, Becky logra idear un plan. Utiliza el cuerpo sin vida de Hunter para proteger su teléfono dentro del zapato, lo lanza desde la torre y espera que llegue a una zona con señal para pedir ayuda. El plan funciona y es rescatada, cerrando así su ciclo de duelo y supervivencia. Vértigo es un thriller de supervivencia minimalista que aprovecha el miedo humano más básico: las alturas. La cámara y los efectos visuales transmiten una sensación constante de inestabilidad. Las tomas panorámicas y los planos subjetivos hacen que el espectador sienta la altura casi físicamente. La torre representa tanto el desafío físico como el obstáculo emocional que Becky debe superar. La escalada se convierte en una metáfora de enfrentar sus miedos, traiciones y pérdidas. La película transcurre casi en su totalidad en un único lugar, con solo dos personajes principales. Esto obliga a que la tensión dramática se construya más a través del diálogo y la interacción psicológica que por acción constante. La revelación de que Hunter estaba muerta gran parte del tiempo funciona como un golpe emocional y un recordatorio del deterioro mental que provoca la soledad en situaciones límite. En resumen, Vértigo es efectiva como experiencia sensorial y psicológica, aunque su guión a veces recurre a decisiones forzadas para justificar que las protagonistas se encuentren en esa situación tan extrema. Vértigo, en su núcleo, es un descenso a los abismos de la condición humana. La historia de Becky y Hunter, atrapadas en una torre de radio abandonada a más de 600 metros del suelo, se convierte en una metáfora escalofriante de la lucha del ser humano contra el vacío, tanto externo como interno. Desde el primer momento, la torre representa la precariedad de la vida. Cada paso tembloroso, cada baranda oxidada, recuerda que el control es una ilusión. Becky, cargando el duelo por la muerte de su esposo, encarna el vértigo emocional que precede a cualquier caída. La pregunta filosófica resuena: ¿cómo seguimos avanzando cuando el suelo desaparece bajo nuestros pies? A medida que los días pasan y la esperanza se desvanece, la película explora el terror de estar solas consigo mismas. Hunter, aparentemente fuerte, y Becky, rota por el dolor, se enfrentan no solo a la muerte, sino a sus propias mentiras, miedos y egoísmos. La altura las obliga a mirar hacia adentro. En el abismo, no hay máscaras que valgan. El vértigo es tanto enemigo como aliado. El miedo las paraliza, pero también las mantiene vivas. La película sugiere que el terror a caer es, en esencia, el terror a vivir con plena conciencia de nuestra mortalidad. Becky debe aprender a abrazar el miedo para trascenderlo, como en el mito de Sísifo. La lucha misma es el sentido. El clímax no es solo un acto de supervivencia, sino una transformación. Cuando Becky finalmente se suelta, literal y simbólicamente, acepta que la vida es un riesgo inevitable. Su caída controlada, un descenso a lo desconocido, es un renacimiento. Filosóficamente, evoca a Nietzsche. Debes quemarte en tu propia llama. ¿Cómo podrías renacer sin antes convertirte en ceniza? Un detalle crucial es que las protagonistas tienen señal en sus teléfonos, pero nadie las escucha. La torre, estructura diseñada para comunicar, se vuelve una ironía amarga. En la era hiperconectada, el grito humano sigue siendo ahogado. La película cuestiona si la tecnología nos acerca o nos aísla en falsas seguridades. Vértigo es, en última instancia, un cuento sobre soltar. Becky suelta el dolor por su esposo, suelta la dependencia de Hunter, suelta incluso la necesidad de certeza. La torre es su purgatorio, el viento que la golpea, la voz cruda de la realidad. Y cuando cae, no es derrota. Es la única forma de volver a tierra firme.
de encontrar, paradójicamente, el suelo de su propia humanidad.